Bueno, buenas tardes. Ahora sí, formalmente, mi nombre es María Elisa Zapata. Les doy la bienvenida desde CESNI al webinar que es un ciclo de webinars que venimos realizando mostrando los trabajos que hacemos en CESNI y en esta oportunidad el trabajo de investigación que ya tiene muchos años de trayectoria y que venimos haciendo con el equipo y con las chicas es el de presencia de edulcorantes. Habíamos hecho el antes de implementación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable y ahora es el después para poder tener el comparativo. Nos acompañan hoy la licenciada Paula Gómez, que es licenciada en Gestión de Agroalimentos y licenciada en Nutrición, es especialista en docencia universitaria y maestranda en efectividad clínica, es investigadora del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, el CESNI, y tiene más de 10 años de experiencia en investigación en el área de entornos alimentarios y de marketing de alimentos. Junto a ella realizó el trabajo en conjunto con con Vanessa Rodríguez García, que también es licenciada en nutrición de la UBA y es maestranda en tecnología de alimentos de FAUBA y de la Universidad de Parma. Es colaboradora de investigación con CESNI en diversos proyectos de investigación y tiene más de 5 años de experiencia en docencia universitaria y en desarrollo de alimentos y suplementos nutricionales. Y en esta ocasión, además del equipo de CESNI, contamos también con la participación de Natalia Reboledo, que es parte del equipo de CIAPEC del INTA de Chile, que es licenciada en Nutrición y Dietética y nutricionista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es magíster en Nutrición Clínica Pediatra del INTA Chile y doctora en Nutrición con minor en Epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Se desempeña actualmente como profesora asistente del INTA de la Universidad de Chile, investigadora adjunta de CIAPEC, donde forma parte del Departamento de Dieta. Bueno, luego de cumplir con el protocolo de la presentación, les cuento que hoy vamos a justamente a mostrar primero los resultados que tienen que ver con el estudio que han desarrollado Paula y Vanessa para mostrar la realidad argentina y después Natalia nos va a contar qué está pasando en Chile a raíz de todo eso. Así que, chicas, si quieren compartir su pantalla, Dale, yo voy a estar atenta al chat. ahí compartimos. Genial. Cualquier duda, para conocer un poco la dinámica, cualquier duda, vayan anotando las preguntas y al finalizar las dos presentaciones hacemos un espacio de dudas, de preguntas y de todos modos, si quieren ir escribiéndolas en el chat, van quedando las preguntas almacenadas en este espacio. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por su participación. Gracias también, Eli, por la presentación tuya. Bueno, nosotros vamos a presentar en conjunto con Paulo una investigación que realizamos con el apoyo de la Beca de Salud Investiga 2018-2019, otorgada por la Secretaría de Salud de la Nación, y el presente trabajo de investigación, bueno, justamente fue apoyado por estas becas también de 2022 y 2023. O sea, tenemos dos becas que han sido como base para poder realizar dos cortes de investigación. El título de la investigación es Cambios en la presencia de edulcorantes no nutritivos en alimentos y bebidas dulces post implementación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, liderado e investigado tanto por Paula como por mí. Para estar un poco en tema, ya que estamos hablando de la ley, que esto es un punto de corte muy importante para la investigación, en el 2021 se aprobó la ley número 27.642 de promoción de la alimentación saludable y al año siguiente se creó el decreto reglamentario número 151/2022. Y esto lo aclaro desde un principio porque justamente nosotras hicimos una evaluación previa a la implementación de la ley de alimentos y bebidas dulces y una evaluación post implementación de la ley. Y en base a esto se verán luego los resultados. Partimos de la base de que hay una amplia presencia de alimentos y bebidas que contienen edulcorantes no nutritivos como aditivos y esto se ha visto en todo el mundo. Los países con mayor prevalencia son Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y Australia. Para estar en tema, también es importante saber que los edulcorantes no nutritivos más utilizados son aquellos que conocemos habitualmente como acesulfame K, aspartamo, ciclamato, sacarina, sucralosa y en el último tiempo la stevia. Acá hay un punto a tener en cuenta que en la primera investigación que se hizo en el 2018-2019 no se consideró la stevia porque no era un edulcorante ampliamente difundido dentro de los alimentos y bebidas dulces.
Sí se tuvo en cuenta la presencia de este edulcorante en la segunda revisión que se hizo en el mercado, ya que en los últimos años ha comenzado a difundirse o ampliarse mucho más su utilización. Por otro lado, también es importante tener en cuenta de que a partir de la reglamentación de la ley, la industria de alimentos y bebidas ha empezado a reformular distintos productos alimenticios para poder reducir justamente la cantidad de sellos de advertencias. Puntualmente en este caso hablamos del sello de azúcares y al reducir la cantidad de azúcares podrían eliminar el sello, pero por otro lado estaban obligados por la ley en incluir una leyenda de advertencia donde se pueda identificar que ese alimento o bebida contiene algún tipo de edulcorantes. Dicho lo expuesto hasta recién, nos planteamos como objetivo poder evaluar los cambios en la presencia y tipos de edulcorantes no nutritivos en los alimentos y bebidas dulces después de la implementación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como parte de la metodología, nosotras contamos con una información de una base de datos que se armó previo a la implementación de la ley, por eso hablamos siempre de una que se realizó durante junio del 2018 y mayo del 2019 en las principales cadenas de supermercado de la ciudad de Buenos Aires. Se realizó un registro fotográfico exhaustivo de todos los ingredientes, la tabla nutricional de los productos y de los distintos frentes y dorsos de los envases para tener toda la información disponible. Tuvimos en cuenta el relevamiento de edulcorantes denominados claramente o conocidos como acesulfame K, aspartamo, ciclamato, sacarina, sucralosa. Se encontró también algunas bebidas con neosperidina y algunos yogures con glucósidos de esteviol. De implementación de la ley, volvimos a hacer una evaluación a nivel mercado para poder identificar qué productos habían disponibles. Esta se llevó a cabo entre mayo y noviembre del año 2023, donde se visitaron por lo menos dos tiendas de sus cadenas de supermercados en la zona del centro y el norte de la ciudad de Buenos Aires. Buscamos la manera de hacer una distribución lo más abarcativa posible para poder saturar la muestra, identificando la mayor cantidad de alimentos y bebidas dulces con presencia de edulcorantes. Como en el año 2023, ustedes sabrán que fue un año bastante irregular con respecto al abastecimiento de alimentos y bebidas por parte de la industria por la situación económica argentina. Habían muchos productos que nosotras sabíamos que existían y los encontrábamos en las páginas web, pero no estaban disponibles en los puntos de venta. Por eso decidimos también hacer la revisión de distintas marcas en su página oficial para poder identificar y encontrar ese alimento o bebida, pero que sabemos que se comercializaba, pero que por cuestiones de abastecimiento no lo podíamos encontrar en el punto de venta físico. Y un punto importante a destacar fue identificar justamente los alimentos y bebidas dulces que presentaban la leyenda de advertencia de edulcorantes. También se tomaron en cuenta los polialcoholes, como el neotame, por ejemplo, ya que la ley PAS de promoción de alimentación saludable considera también a los polialcoholes como tipos de edulcorantes que deben ser advertidos en el rótulo de los alimentos y las bebidas dulces. Como parte de los criterios de exclusión, no se relevaron claramente productos que no tengan el Registro Nacional de Producto Alimenticio o el RNPA, es decir, que no tengan el aval de algún ente regulatorio. Tampoco se consideraron las fórmulas infantiles, las bebidas alcohólicas, ni los edulcorantes de mesa, porque claramente su composición es 100% edulcorante. Tampoco los suplementos dietarios que se hayan encontrado en algunos, que sean dulces que tengan edulcorante y que se hayan encontrado en estos puntos de venta. Todo este mundo de productos quedó excluido de nuestra muestra. Bueno, en cuanto a los resultados, no se encontraron disponibles en la revisión post-implementación 214 alimentos y bebidas dulces. Por lo tanto, la muestra quedó conformada por 1.823 alimentos y bebidas dulces.
En cuanto a la distribución de la muestra por grupos de alimentos, vemos que en principal lugar están las cereales y derivados en un 23,8%, le siguen las golosinas en un casi 20%, luego las bebidas en un 17,7%, dulces y salsas en un 13%, los lácteos y alimentos a base de leche en un 10%, y en menor proporción se encontraron los polvos para preparaciones dulces, como la gelatina, flan, en un 7%, postres listos consumo, frutas enlatadas y bebidas vegetales. En cuanto a la presencia de edulcorantes no nutritivos en el total de la muestra, podemos ver debajo de la tabla que preimplementación la proporción fue de 26,9%, mientras que postimplementación hubo un leve aumento al 27,6%, que representó un cambio absoluto de 2,6, y este cambio fue significativo, no significativo. En cuanto a las categorías de alimentos que presentaron un aumento en la presencia de edulcorantes no nutritivos, fueron en primer lugar las bebidas, que esta fue la única categoría con cambio estadísticamente significativo, y luego están los dulces y salsas y las golosinas. Como podemos observar también en la tabla, la categoría de cereales y derivados presentó una reducción en la proporción de esta categoría en la presencia de edulcorantes no nutritivos, al igual que los postres listos para consumir, que esta reducción fue del 71,2%. Mientras que las categorías como frutas enlatadas, lácteos y alimentos a base de leche y polvo para preparaciones dulces, no hubo cambios entre el pre y postimplementación. Y por otro lado, las bebidas vegetales no presentaron ningún tipo de edulcorante, sino presentaron presencia de edulcorantes nutritivos tanto en el basal como luego de la implementación de la ley. Como podemos ver, el edulcorante nutritivo más prevalente fue el acesulfame K, y le sigue el aspartamo y la sucralosa. Podemos ver que el acesulfame K presentó una proporción del 21%, mientras que el aspartamo fue del 15% y la sucralosa del 12%. Mientras que los otros edulcorantes, como la sacarina, el ciclamato y la stevia, presentaron una frecuencia menor al 4%. En cuanto al acesulfame K, fue el único edulcorante que presentó un cambio estadísticamente significativo, y este edulcorante predomina en lo que fueran las categorías de bebidas dulces, que pasó del 53% al 60%, con una diferencia estadísticamente significativa, y al igual que los polvos para preparaciones dulces, que pasó del 48,8% al 56,8%. Mientras que los lácteos tuvo una reducción en la frecuencia, pasando del 29,3 al 25 postimplementación, y el valor de P fue 0,021. En cuanto a la sucralosa, vemos que las bebidas fue la única categoría que presentó cambios estadísticamente significativos, pasando del 23% al 28%, y los lácteos también es una de las categorías que más presente tiene este edulcorante, sin embargo no hubo cambios entre los periodos evaluados. Y en cuanto al aspartamo, las dos categorías más importantes en cuanto a la presencia de este edulcorante fue las bebidas y los polvos para preparaciones dulces, sin embargo no hubo cambios significativos entre los periodos evaluados. Cuando observamos la mediana de edulcorantes, vemos que fue de 2, tanto pre como post implementación. En el total de la muestra vemos que el 59,6% de los productos dulces tenían 2 tipos de edulcorantes, y en el post 64%. Y vemos que también en cuanto a la matriz alimentaria de las bebidas, los dulces y salsas, también polvos para preparaciones dulces y postres listos para consumir, vemos que hay una mayor frecuencia de 2 tipos de edulcorantes, mientras que en la matriz de cereales y derivados
en la de frutas enlatadas y en también postres listos para consumir hay un solo tipo de edulcorante. Y al observar el cumplimiento de la ley de promoción de alimentación saludables, el 100% de los alimentos dulces relevados estaban alcanzados por la normativa, sin embargo, solo el 73% presentó al menos un sello de advertencia. Y en cuanto a la presencia de la leyenda precautoria que contiene edulcorantes no recomendados en niños, niñas, por el Ministerio de Salud, observamos que el 504 alimentos dulces tenían edulcorantes no nutritivos y le sumamos también aquellos alimentos que presentaban polialcoholes, que eran 11. Y encontramos que también el 77,3% presentó leyenda precautoria, por lo tanto el 23% restantes no está cumpliendo con la presencia de la leyenda. Bueno, los invitamos a escanear el QR donde publicamos el trabajo hace relativamente un mes. Se encuentra en la revista, también les podemos compartir el link por el chat. Le agradecemos por este espacio y bueno, los invitamos a entrar a al sitio web del CESNI y a Instagram, que es InfoCESNI, donde pueden encontrar todos los documentos y publicaciones que tiene CESNI. Bueno, muchas gracias, chicas, muy interesante toda la presentación. Natalia, si querés compartir vos la pantalla, ahora por el chat les vamos a pasar el link al artículo y a y a las publicaciones al respecto. Súper, ¿se ve ya la pantalla? Perfecto. Hola a todos, muy contenta de estar acá y contarles un poco de la experiencia de Chile. Yo me voy a enfocar en explicar un poco cómo llegamos a la investigación de los edulcorantes y por eso me enfoqué en el uso de los edulcorantes en Chile tras la implementación de la ley de etiquetado y publicidad de los alimentos que implementamos en Chile. Perdón. ¿Se ve el cursor o no se ve en la pantalla? No se ve, no importa. Ya, como contexto, en caso de que no estemos todos familiarizados con la ley de etiquetado en Chile, esta ley se aplica a los alimentos empaquetados que tengan adición de sodio, grasas saturadas, azúcares o calorías. ¿Y qué pasa cuando un alimento pasa algunos límites que les voy a describir más adelante? Primero recibe una etiqueta de advertencia, que puede ser alguna de los 4 nutrientes que están regulados. Adicionalmente, tienen prohibición de publicidad en televisión desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y también hay prohibición del uso de personajes y otros elementos dirigidos a niños en los envases y también en la televisión. Entonces, por ejemplo, esto era como se veía antes un paquete de cereales de desayuno y así es como se ve después de la ley con sus 2 sellos. Entonces no puede tener una imagen que sea atractiva para los niños. Y en la otra parte es que estos productos no pueden ser vendidos dentro de las escuelas y tampoco pueden ser promocionados ahí, no pueden formar parte del programa de alimentación escolar. Entonces, si un alimento recibe un sello, esto es lo que pasa. Bueno, esta ley, contarles que fue implementada en 3 fases, desde el 2016 hasta el 2019. Y bueno, nosotros, ustedes incluyeron los edulcorantes porque siguieron el modelo del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando nosotros partimos, no había nada. Fue en 2015 cuando empezamos a pensar en la implementación de este tipo de ley. Y bueno, como fue, estas fases va disminuyendo los límites y tenemos límites diferentes para sólidos y líquidos. Em, entonces, por ejemplo, los azúcares en los sólidos bajó de 22,5 en la fase 1 a 10 gramos por 100 gramos de alimento. Y en las bebidas, uy, no, no la cambié, pasó de 6 a 5. Y bueno, importante recordar que estos límites solo se aplican a alimentos que son envasados y que tienen adición de alguno de los nutrientes. Y cuando se aplica el sello de energía, solo si el alimento tiene azúcares o grasas añadidas. ¿No? Así es como se clasifica esto. Y contarles que los estudios que les voy a mostrar yo son de la fase 1.
Entonces, lo primero que fuimos a ver, un estudio liderado por la doctora Marcela Reyes, es cuánto cambió el contenido de nutrientes regulados dentro de la ley de etiquetado, y acá también fuimos a ver estos alimentos, similar a los supermercados como fueron ustedes. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que hubo reformulación después de la ley de alimentos. El porcentaje de alimentos que debería tener sello antes de la ley era un 51% y baja a 44% luego de que la ley se implementa. Y cuando vamos a ver el alto en azúcares, principalmente, que es lo que más cambió en ese momento, em, observaron reducciones en el alto en azúcares, principalmente en las bebidas, en los lácteos saborizados, ya sea las leches, bebidas lácteas o los yogur, los cereales para el desayuno, los productos horneados dulces y los untables dulces como las mermeladas o el dulce de leche. Y cuando vamos a ver como el porcentaje en la reducción de alto en azúcares, bajó un 58% para las bebidas, un 94% para las leches y los productos lácteos y un 48% para los cereales. Pero en ese momento dijimos, ya, está cambiando esto, se está reformulando, pero ¿qué están agregando? Entonces, Disculpa, en base a eso, ¿a fuimos nivel a... mundial o de qué país? ¿O de qué momento? ¿O qué ¿Ah? lugar? ¿De qué lugares estos datos? Chile. Perfecto, gracias. Y bueno, cuando fuimos a ver los cambios en el consumo, después fuimos a ver los cambios en el uso de los edulcorantes no nutritivos, similar al estudio que ya presentó Paula y Vanessa. Y bueno, contarles un poco de los datos, que también son los mismos datos que se usaron en el estudio anterior. Nosotros usamos el panel de información nutricional de Chile, el cual fuimos a recolectar nosotros en 6 cadenas de supermercados de Santiago y Santiago de Chile. Y el periodo pre-ley comprendió recolecciones que se hicieron entre enero y febrero entre el 2015 y el 2016. Y la fase uno fueron recolectados entre enero y febrero del 2017, o sea, después de que la ley ya había sido implementada. Y eran 6 cadenas de supermercados distintas. Fuimos a sectores de supermercados que estuvieran en sectores de distinto nivel socioeconómico. Entonces tratamos de capturar la mayor diversidad de alimentos posibles. Y para esto nosotros que hicimos fueron asistentes de investigación a sacar fotos a los supermercados. Y bueno, después ya desarrollamos una aplicación y le sacábamos fotos a la cara frontal, a los sellos, después de que habían los sellos, a los ingredientes, a todo eso. Y previo a la ley, nosotros recolectamos cerca de más de 15.000 productos y en la fase uno 11.000 productos. Pero nosotros excluimos productos que fueran duplicados, los que no tuvieran alguna información relevante que nos permitiera evaluarlos, los que no estaban bajo el alcance de la ley, que en el fondo serían los productos empaquetados que no tuvieran adición de ninguno de los nutrientes, y además nosotros nos enfocamos en los productos más vendidos según Euromonitor. Entonces, que representaran más de como la mayor parte del porcentaje de las compras en Chile. Entonces, al enfocarnos en eso, nosotros nos quedamos con una muestra analítica de 999 productos empaquetados dulces que habíamos recolectado antes de la ley y después de la ley. ¿Y qué información tiene el panel de información nutricional de Chile? Bueno, recolectamos todos los nutrientes, las calorías, los azúcares y también el contenido de edulcorantes no nutritivos en 100 gramos o en 100 ml, porque en Chile se declara el contenido de estos ingredientes. Y también vimos la lista de ingredientes, etcétera. Y bueno, acá les puse un ejemplo de cómo se vería en Chile, cómo lo declaran, que dice qué edulcorantes tiene en 100 ml, que sería el producto listo para el consumo, y también en la porción habitual consumida. Y en este estudio nosotros nos enfocamos en 6 de los edulcorantes más consumidos en Chile, que sería el ciclamato, la sacarina, el aspartamo, la cesulfamo, la sucralosa y los glucósidos de esteviol o stevia. Me voy a referir a stevia de aquí en adelante. Y bueno, eso era como se veían en algunos países. Acá nosotros en general los tenemos en gotitas, no sé cómo estarán en Argentina. Y bueno, ¿qué pasó después de la ley de etiquetado? Nos encontramos que el uso aumentó después de la ley de etiquetado. No sé si se acuerdan que Paula recién presentó que ustedes tenían en un 26-27% de productos con edulcorantes en el mercado. Nosotros, previo a la ley, ya teníamos como 38%, entonces muy alto.
Y cuando vamos a ver después de la ley, esto fue un aumento significativo de 5,7 puntos porcentuales, aumentó en un 15% a cerca casi de 44%. Y cuando vamos a ver qué pasó a nivel de los grupos de alimentos, vimos que hubo aumento significativo en cuatro grupos de alimentos. En las bebidas, que en el fondo antes de la ley un 72% los tenía, después un 82,6%. Las bebidas en base lácteos subieron de 50% a un 66,7% y esto fue un aumento de 33%. Cuando vamos a los yogurt, subieron en 3,7% y los postres helados subieron de un 13,9 a un 22,7%, pero esto en el fondo se ve pequeño, pero es un aumento de 63,3%. Entonces, ustedes en Argentina solo aumentaron significativamente las bebidas, esto no subió significativamente y además tuvimos este aumento en tres grupos en Chile. Y mencionar que nosotros no regulamos los edulcorantes en su momento con ustedes con esa leyenda. Y bueno, no hubo cambios en los cereales de desayuno, golosinas o los untables dulces, principalmente porque estábamos hablando antes con las chicas y los cereales de desayuno se reformularon de otra forma que fue con los azúcares alcoholes de lo que hemos visto ahora. Cuando vamos a ver qué pasó, también tuvimos diferencia con lo que pasó con ustedes porque ustedes aumentó el acesulfame de potasio significativamente. Y nosotros aumentó significativamente la sucralosa y la stevia. Antes de la ley, un 28,4% de los productos tenían stevia y estos son un 31,3%, entonces un cambio de un 26,2%. Y los glucósidos de stevia subieron en un 55%, que significa que subieron de 5,4 a 8,4 en los alimentos. Y de nuevo no vemos ningún cambio en los otros edulcorantes. De hecho, en el aspartamo se reduce, la sacarina también se reduce y el ciclamato también. Pero importante mencionar que la sacarina y el ciclamato no son tan utilizados como estos otros cuatro edulcorantes. Y nosotros también pedimos como que se declare el advantamo y el neotamo, o el alitamo, perdón. Y no, esos no se utilizan en los alimentos principalmente y por eso usamos estos seis que son los más presentes en el mercado. Y cuando vamos a ver qué pasa antes de la ley, bueno, antes la mayoría, la mayoría de los productos tenía al menos un edulcorante y vemos que después de la ley sube que utilizan dos. Importante demostrar que nosotros encontramos que el máximo de edulcorantes que había en la fase inicial de la ley fue de a un máximo de cuatro, que fue una bebida que encontramos que tenía cuatro edulcorantes distintos, pero en general estaban entre dos y tres. Em, y los grupos que tenían mayor combinación de dos o más edulcorantes son las bebidas y las golosinas o candies, ¿no? Bueno, perdón, productos dulces como que se consumen como pastillas y ese tipo de cosas, chupetes, etcétera. Pero estos se mantuvieron similares y no hubo cambios significativos. Los únicos cambios significativos que vimos fue que aumentó la proporción de productos que tenían dos edulcorantes en, en los yogurt y también aumentó este porcentaje en la mayoría de los productos, pero explicado principalmente por los yogurt. Y bueno, la otra pregunta que nos surgió era, bueno, estamos viendo que están aumentando estos edulcorantes, pero ¿estamos viendo estos cambios en la población o no? Entonces acá nosotros hicimos un estudio longitudinal en el cual seguimos unos cohortes de preescolares del sector suroriente de Santiago, en los cuales nosotros recolectamos recordatorios de 24 horas antes y después de la ley. Y cada alimento que los niños consumieron, nosotros lo enlazamos con la información nutricional de los productos empaquetados para poder estimar cómo había cambiado el consumo de edulcorante. ¿Ya? Entonces, estos son niños en edad escolar que al inicio tenían entre 3 a 4 años de estudio. O sea, perdón, entre 3 a 4 años de vida y ahora ya los seguimos y ya están preadolescentes. Bueno, ¿y qué pasó? Aumentó significativamente la ingesta de edulcorante en los niños. Resaltar que el porcentaje de consumidores antes de la ley ya era elevado. Teníamos casi un 78% de niños que consumían algún edulcorante en el día y esto aumentó un 92% después de la ley, aumentó en 14,1 puntos porcentuales. El que más subió fue la sucralosa, subió un 60,5% a 81,8% de consumidores.
Cuando vamos a ver el acesulfamo, el aspartamo, los glucósidos de stevia, aumentó en un 11% el consumo de estos edulcorantes. Y como mencionábamos, el ciclamato y la sacarina, como no están tan presentes en el mercado, tampoco se consumen tanto. Y todos estos resultados fueron significativos, o sea, desde el que les presento de cualquier edulcorante hasta la stevia. Y cuando vamos a cuantificar la cantidad que consumen, como los miligramos al día, la sucralosa pasó de un 15,1 miligramos al día a 35,4, entonces fue un aumento de un 134, casi 135%, que fue el que más aumentó. El acesulfamo y el aspartamo también aumentaron, pasaron de 11,5 miligramos al día a 17,5 y el aspartamo de 24,6 a 39,6. Y los glucósidos de stevia también aumentaron significativamente en un 43,8%, pasaron de 7,6 miligramos al día a 10,9. Y de nuevo no hubo cambios en la sacarina ni en el ciclamato. Y cuando vamos a ver las fuentes dietarias, la mayoría de los cambios que vimos, obvio como alineado con lo que estábamos viendo en reformulación y en los cambios en el mercado, la sucralosa aumentó principalmente en los jugos, como los tipo néctar. La sucralosa subió un 18 a un 35%. Los glucósidos de stevia también subieron a un 35%. La stevia principalmente subió en los lácteos, entonces un 30%. Se vio que ya estaban las leches o y en los yogures pasó un 24%. Y las bebidas siempre fueron la fuente principal de ese sulfamo y aspartamo casi más de un 90%. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Creemos nosotros. Uno es continuar monitoreando la siguiente etapa de la ley, particularmente porque al menos los sólidos que sabemos que son un poco más difíciles de reformular, pasamos de 22,5 gramos a 10 gramos, entonces es súper importante ver qué está pasando y se sigue aumentando el consumo. Y también evaluar el cambio en el uso de los polioles y los azúcares no tradicionales como la tagatosa y la alulosa, que en Chile va a empezar a ser mandatorio declararlos en el etiquetado. Y bueno, eh, ya hemos hablado de esto, pero México fue el primer país que puso esta leyenda de que contiene edulcorante. Ustedes siguieron el ejemplo y ahora Colombia tiene esta leyenda que dice contiene edulcorantes y no enfocada principalmente en niños. Actualmente en Chile estamos en proceso de consulta pública para implementar esta leyenda, que sería contiene edulcorantes, evite consumo en niños. Em, o sea, en el fondo el Ministerio de Salud envió una propuesta, se enviaron comentarios y ahora habría que ver cómo pasa, si es que pasa y cómo se implementa. Bueno, este trabajo no, yo estoy presentando el trabajo de mucha gente y el trabajo se hace desde CIAPEC con en un equipo que se encarga desde que llaman a los participantes, que los invitan, que van a los supermercados, etcétera. Es un trabajo que también lidera la doctora Corbalán, la doctora Reyes y Camila Sancheta. Y también lo realizamos en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y bueno, estas son nuestras redes sociales del CIAPEC, por si nos quieren seguir o si tienen... ahí nosotros siempre estamos publicando los resultados de nuestros estudios y tenemos actividades de investigación igual los lunes en las que invitamos a gente a participar. De hecho, creo que María Elisa presentó en algún momento en estas reuniones y este es mi correo también por si tienen dudas. Eso. Muchas gracias a las tres, muy interesantes las presentaciones, realmente lleva a pensar muchas cuestiones, sobre todo cuando vemos las investigaciones de Chile, que fueron pioneros en todo lo que tiene que ver el etiquetado y en las investigaciones para ir monitoreando cómo va cambiando la composición de los alimentos y cómo eso influye en el consumo. Justo hablábamos con Vane, comentábamos que ustedes tienen, de acuerdo a la corte, que evaluaron un 70% de los niños que consumen edulcorantes. Vane, si querés contar, porque nosotros Sí, previamente, cuando Vane comenzó en CESNI, uno de los primeros trabajos que hizo fue tomar la base de consumo de la encuesta de Ciudad de Buenos Aires, que era una encuesta que se hizo en el 2011 diferentes etapas del ciclo vital, y tomamos específicamente la de niños. Vane hizo una actualización de la base de datos buscando en los supermercados y en las etiquetas de los alimentos qué contenido edulcorante tenía, porque en las bases de datos de composición normalmente no tenemos tampoco la composición de edulcorantes, y pudo estimar el consumo de edulcorantes en niños y cuáles eran los grupos de alimentos que más aportaban. Así, Vane, si querés contar eso como para tener el sí. basal, no es, o sea, no es parámetro de toda la Argentina porque es la ciudad de Buenos Aires,
pero como para tener, fue uno de los trabajos que hicimos allá por 2013, si no me equivoco, 2014. Sí, sí, 2014-2015 se publicó en 2018 en la revista argentina de archivos de pediatría y nosotros pudimos identificar que el 51% de los niños evaluados, de una corte de 2.600 niños aproximadamente, consumieron al menos un tipo de edulcorantes a partir de alimentos o bebidas el día previo, ¿no? También se hizo a partir de un recordatorio de 24 horas, así que coincide mucho con la metodología de ustedes, Natalia. Los principales edulcorantes eran el acesulfame K y el aspartamo, y el grupo que mayor aporte tuvo de edulcorantes fueron las bebidas. Principalmente provenía de bebidas, y nosotros habíamos evaluado también si podía superar la ida, la ingesta diaria de referencia, y pudimos ver que sí, que se superó la ida, ya le digo bien exactamente, de ciclamato y de sacarina. Y esto estuvo asociado a el consumo de jugos concentrados para diluir y jugos en polvo. Y ningún otro niño ni adolescente superó la ida de los otros edulcorantes evaluados. Igual sabemos, a partir de las investigaciones y la búsqueda bibliográfica que hemos hecho, que la ida es un valor de referencia, no indica un nivel de toxicidad, sino que tenemos un margen de seguridad hasta 100 veces mayor, que es el NOAEL, que recién a partir de ahí se podrían llegar a ver efectos adversos en los niños. Pero sí, al tener un consumo prevalente y que tantos niños consuman a edades tan tempranas estos edulcorantes, nos planteamos siempre desde CESNI la inquietud de cómo estos aditivos alimentarios van moldeando los paladares de los niños hacia preferencias cada vez más dulces y modificando ese umbral de dulzor que puedan tener los niños, ¿no? Donde después comen una fruta o algún alimento natural y no identifican el dulzor. Sí, tal cual. Y pensando sobre todo en esto de poder llevar esto o sea, del alimento al patrón de consumo y poder estimar justamente eso, sobre todo que los alimentos dulces son introducidos cada vez más a temprana edad. Si uno piensa en otros estudios de CESNI, el 60% de los menores de 2 años consumió el día previo algún alimento o bebida endulzado. O sea que es muy fácil que desde edades tempranas, por el patrón de consumo que tiene la población, empiece a familiarizarse con este sabor dulce que después es difícil de modificar en otras instancias de la vida, o sobre todo en la edad escolar y en la adolescencia, que es donde se ven los valores más altos de consumo de alimentos dulces. Ahí dejamos también el link a ese artículo que comentó Vane, que también recuerdo que las cosas que más nos llamaban la atención, ahora ya no porque está la ley y advierte, pero en su momento nos llamaba la atención que la presencia de edulcorantes venía de alimentos que no tenían hasta ese momento el rótulo que especificaba light o dietético. Entonces era difícil para los padres poder advertir. La ley justamente, el etiquetado, ayuda a poder reconocer aquellos alimentos y justamente ayudar al consumidor a tomar decisiones de manera informada. No sé si chicas quieren agregar algo más. Hay una pregunta para Natalia. Y yo quería agregar que nosotros igual hicimos estimación si estaban pasando la ida o no. Y en el caso que aún así aumentaron, no lo estaban pasando porque, o sea, lo que más consumen uno es aspartamo en cantidad, Claro. la ida del aspartamo es 40 miligramos por kilogramo de peso. Y la sucralosa, si bien aumentó, tampoco la pasaron. Entonces, pero bien, eso no nos dice nada de cómo a largo plazo qué significa y claro, viendo todos estos datos, el generar yo pienso que el paladar chileno es bien dulce, porque Sí. por algo tenemos en la oferta tantos alimentos con endulzantes, o sea, como que uno ve los datos de los otros países y como porque tenemos un 40 y tantos por ciento. De hecho, hay un estudio de Verónica Zambra que salió como ya evaluando como después del de nosotros y 55%. Entonces, hay que empezar a pensar igual en eso y en pensar cómo bajar los umbrales de dulzor es súper importante. Y Bueno, vi la pregunta de María María, Cristina. María Cristina, sí. Sí, ellos tienen en cuenta los azúcares intrínsecos como acá o los añadidos. Eso, ustedes como consideran los intrínsecos además de los añadidos. Nosotros solo usamos los añadidos, pero
si, por ejemplo, si tú le pusiste azúcar, se suman los intrínsecos dentro o sea, como que el requerimiento para tener una etiqueta, sí o sí es que tengas azúcar añadido. Entonces, por ejemplo, el azúcar de mesa, en nuestro caso, que es naturalmente solo azúcar y no le estás añadiendo nada, no tiene etiqueta. O la miel tampoco. Eh, y una vez que, por ejemplo, no sé si han visto estas como azúcar light que vienen como, o no sé si tienen allá, que tienen endulzante o azúcares o distintas combinaciones de cosas, ahí sí tendría como una etiqueta. Ok. No No, sé yo si respondí preguntaba la porque, pregunta. sí, por ejemplo, el caso puntual de un yogur, por ejemplo, Ujú. que el azúcar de la lactosa, el intrínseco, se cuenta en azúcares totales. O sea, sí, se cuenta en el azúcar total, pero solo con lo consideraríamos para O sea, la etiquetarlo. ley solo cuando superás de los agregados, No, sin no, no. contar el intrínseco. Cuenta el intrínseco, sí, pero solo se aplica el sello si es que tienes un azúcar añadido. Entonces, como que si le añadiste azúcar, se suman en los azúcares totales los intrínsecos con los añadidos. Ok, Eso, sí. Muchas ok. gracias. No, a vos. Después hay otra pregunta de Alejandra que dice, el estudio que comentan que fue recordatorio dado por los padres, ¿o identificaron exactamente los productos o se estimó según lo que decían? No sé si te referís, Alejandra, al estudio que comentamos de Argentina o el estudio que comentó Natalia de Chile. En el caso de Argentina era el recordatorio de 24 horas y a partir del consumo se calculaba la cantidad de edulcorantes por no solamente edulcorantes agregados, sino también los edulcorantes que tienen los alimentos en su composición. O sea, se hizo un relevamiento de los alimentos para tener la cantidad de edulcorantes de cada alimento y según lo que el niño o la niña consumía, se sumó la cantidad total de cada uno de los tipos de edulcorantes no nutritivos que estaban presentes. No sé en Chile. Sí, en nuestro caso nosotros preguntamos los recordatorios de 24 horas así a nivel de marca, producto, sabor, así como muy específico para poder llegar al producto. em, y después enlazamos esa Claro. información con del etiquetado nutricional, cosa de cuantificar bien cuánto se había consumido. Pero si me preguntas que si le preguntábamos directamente a los niños, como tienen 3 o 4 años, no podíamos preguntarle directamente a los niños, sino que los papás eran los principales informantes, pero Ujú. parte de nuestro criterio de inclusión era, por ejemplo, que los papás tenían que formar parte como de la alimentación, como estar como muy, hacer las compras, como que hicimos muchas preguntas antes de eso de incluirlo en el estudio. Y le hicimos las preguntas a ellos y los niños complementaban, por ejemplo, algunas cosas que habían comido en las escuelas eh, pero igual como nuestros niños son de escuelas públicas, en general consumían alimentación escolar, entonces nosotros teníamos las recetas de eso. Entonces como que tratamos de disminuir el sesgo de recuerdo y de los alimentos que los niños pudieran consumir lo más que se pudo. Obvio que siempre hay un tipo de error, pero eso. No, perdón, a mí lo que me llamaba la atención es que diera que ciclamato y sacarina fueran los que podían llegar a pasar la ingesta diaria admitida, también tenemos en relación al kilo de peso corporal por día, pero como lo que más consumen esa edad son quizás gaseosas o jugos para preparar y quizás pudo haber habido algún sesgo por no saber la marca y haber puesto sacarina, ciclamato en, como edulcorante Más más habitual. puro, y no el aspartame o el acesulfame K, que es lo más común que se usa para un jugo para preparar. Por eso es la consulta. Sí, en el caso de la base de TESMI teníamos desglosados las marcas, o sea que lo hacíamos por marca en su momento, eso fue con una base de datos del 2011 de la encuesta de Ciudad de Buenos Aires. No sé cómo lo han hecho en Chile, sí, cuando uno toma a veces alimentos promedios es la dificultad de poder estimar por marca. Si uno, por ejemplo, tomaría la base de la encuesta nacional de nutrición y salud, la de la ENIS no tenemos la marca, así que tendríamos que imputar de acuerdo a las primeras marcas de mercado y con ese sesgo siempre en cuanto a ese tipo de decisiones que hay que tomar en el medio de las investigaciones. Sí, igual también habíamos visto que las distintas categorías de alimentos o bebidas
comparten en general las combinaciones más frecuentes de edulcorantes. Como bien decías, Alejandra, acesulfame y aspartamo en general se usan para bebidas. La sucralosa y stevia se usa más para alimentos u horneados. Los que son los postres listos para consumir tienen combinación también de sucralosa y algún aspartamo. Entonces, como que hay ciertas combinaciones que se repiten y eso hace a la representatividad después del dato, ¿no? O que el promedio sea bastante real porque no vamos a encontrar muchas diferencias. No es que un postre listo para consumir se va a elaborar con ciclamato y una marca con análogo se va a elaborar con sucralosa, sino que hemos visto, se elaboran en general con base de las mismas combinaciones de edulcorantes. Sí, y para complementar un poco cómo lo hicimos nosotros, en el fondo nosotros la dieta de que se recolectó el 2016 la enlazamos con los alimentos que habíamos ido a recolectar al supermercado el 2016 o el 2015, cosa que fuera representativo de lo que había en el mercado en ese momento. Y para la dieta que hicimos el 2017, también hicimos lo mismo. Entonces, si bien, o sea, si no fuéramos solo por la reformulación, deberíamos haber visto solo aumentos en la sucralosa y en la stevia. Pero como son niños en crecimiento también, como parte de la discusión que tuvimos fue que bueno, el aspartamo y el acesulfamo de potasio están subiendo porque igual están teniendo cambios conductuales. Entonces, al meterle la reformulación a este como análisis que hicimos nosotros, al final era una combinación de cambios debido a la reformulación versus conductual. Sí, eso. No sé si respondí la pregunta. Después hay otra pregunta más que tiene que ver con... no, ese no es. No, se me fue la pregunta que era... Sí, el de recordatorio ya está. Aparte de modificar el umbral de dulzor, ¿qué efectos nocivos puede tener el consumo de edulcorantes en niños? Yo puedo contestar un poco, porque de hecho un proyecto de investigación que estamos haciendo es ver cómo el consumo de estos edulcorantes se asocia con marcadores metabólicos. Hay harto estudio nuevo que muestra que el consumo de estos aditivos se podría asociar con alteraciones en la microbiota intestinal y también llevar a resistencia a la insulina o cosas así. Y por mucho tiempo se pensó que eran que uno los consumía y no pasaba nada, pero al final se ha visto que se metabolizan. Hay estudios que muestran qué pasa en la placenta, en las embarazadas, se traspasan a la leche materna. Entonces ahora ha ido saliendo mucha cosa al respecto, pero el principal mecanismo que se ha visto ahora es esto de la resistencia a la insulina por modificación de la microbiota intestinal. Y lo otro que, bueno, la recomendación que salió de la Organización Mundial de la Salud para esta recomendación de no usarlo para control de peso a largo plazo, pensando en que quizás no había beneficio en el largo plazo, etcétera. Nosotros hemos visto en estudios como que categorizamos si las personas consumen edulcorante o no, o si empiezan a consumir, si bajan el consumo de calorías y en verdad lo están consumiendo en adición con otras calorías. No es que bajen las calorías por empezar a consumir edulcorantes, sino que hay una sustitución y una compensación. Entonces, eso es lo que se ha visto, que al final como que no sería muy útil para la disminución del peso si es que el mecanismo o como la gente sigue consumiendo es que voy a tomar una bebida light, pero me voy a comer, no sé, una hamburguesa. Entonces, por eso al final es una combinación y de hecho se ha visto que si el endulzante se consume con el azúcar al mismo tiempo, que ahora hay un montón de productos que tienen estas combinaciones como para bajarle el contenido de azúcar, al final podría ser peor la respuesta como a nivel de la resistencia a la insulina, pero todo eso es muy nuevo y están como activan el receptor de sabor dulce. Y el receptor de sabor dulce en muchas partes del cuerpo, como que ese es el potencial mecanismo que se está evaluando. Verónica. Muchas gracias, Marcela. Y Brenda pregunta también cómo calcularon las concentraciones de edulcorantes, cómo las porciones, que es un poco lo que estuvimos respondiendo, que fue por recordatorio de 24 horas, y si se hizo precio promedio por edad o ida para cada encuestado. En el caso del estudio CESNI, en su momento, con recordatorio, fue individualizado, encuestado por encuestado, de acuerdo a su peso y a la cantidad de edulcorantes que consumía. No sé si hay alguna otra pregunta. Había visto una, pero ahora no la puedo encontrar, que tenía que ver cómo se incluía la leyenda
de edulcorantes. No sé si era para Argentina o bueno, cómo está previsto hacerlo en Chile para incluirlo. En Argentina es presencia. Sí, acá también es presencia. Y una de Hay las un punto cosas, de corte. no, no hay un punto de corte, sería si lo tiene añadido o no. Y para lo de la ida, para responderle a Brenda igual, nosotros también lo hicimos con el peso de los participantes. O sea, como que el niño va a la visita y se hace una evaluación dietaria, peso, talla, y un montón de otras cosas más, marcadores de sangre, etcétera. Entonces nosotros usamos el peso en el momento que fue la visita y que está para tener como una estimación más correcta de la ida en base para cada niño. Pero sí va a ser presencia, lo que sí como que nos dimos cuenta que se estaba pensando solo para los edulcorantes no nutritivos y nos estaba incluyendo los azúcares alcoholes en esta como modificación que habría del etiquetado. Entonces nosotros como CIAPEC, en la consulta pública que hizo el Ministerio de Salud, solicitamos que se incluyeran los azúcares alcoholes en esto, porque en el fondo, si ya reformularon con un aditivo, puede que pasen al otro. Eh, y con todos los problemas como gastrointestinales que tiene el exceso en consumo de esto, no, creo que no sería muy beneficioso. Y sigue la leyenda siendo enfocada en niños, pero nosotros, como en base a toda esta nueva porque, o sea, la precaución siempre es con los niños porque el sabor, que el peso, que pueden pasar la ida, pero por eso mismo nosotros estamos pensando ya, oye, si la sucralosa puede pasar la leche materna, ¿por qué no estamos incluyendo a las lactantes o las nodrizas? ¿Por qué no estamos incluyendo a las embarazadas si es que se están pasando la barrera de la placenta? Entonces también solicitamos si es que se podría incluir eso. No sabemos cuál va a ser la respuesta, pero siempre creemos que hay que pedir un poquito más porque probablemente la industria de alimentos va a pedir menos. Entonces, encontrar un balance en lo que se puede pedir. Sí, es súper importante eso, Natalia, que mencionás, y nosotros desde la academia y desde nuestros espacios de trabajo poder concientizar a la población sobre el uso del etiquetado, de la importancia, más allá del cumplimiento, que es súper importante monitorear el cumplimiento desde la academia, y que también es una actividad y una función que debe realizar el Estado justamente para asegurar el cumplimiento de la ley. Es sumamente importante nuestra contribución en este sentido. Y por otro lado, contarles que en CESNI también hemos estado evaluando el cumplimiento de si el rótulo está bien colocado de acuerdo a la composición nutricional, y la etiqueta dentro de los sellos contiene edulcorantes. Solamente el 2% de los alimentos no lo colocan adecuadamente, o sea que deberían tener y no lo tienen, pero la mayoría de los alimentos que contienen edulcorantes en la Argentina tienen adecuadamente colocados la advertencia como le indica la ley. O sea que el cumplimiento por ese lado lo hemos monitoreado y vemos que se está cumpliendo, pero sí que está habiendo un aumento, especialmente en algunos grupos de alimentos, y que era esperable. Más allá de que se incluyó la leyenda precautoria y se previó eso aquí en la Argentina, era esperable. Eh, Sí, hay un comentario, Eli, nosotros nos dio un poco más alto también porque muchas de las empresas todavía tenían como una extensión hasta que se termine el stock Verdes. de, Ujú. ¿cómo se llama? De la etiqueta, entonces, bueno, Packaging. del Ujú. packaging, exacto. Entonces ahí nos dio un poquito más alto porque todavía varias empresas, sobre todo las empresas más chicas, tenían una extensión para poder usar ese packaging. Hay otra pregunta más y ya vamos a ir cerrando porque estamos en tiempo. Consulta, ¿es precautorio únicamente, no como los de azúcares que tienen efectos comprobados por la falta de información? O sea, yo creo que estamos llegando al punto en que estamos encontrando esta información. De hecho, parte de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud fue condicional, esperando y llamando a que se hicieran más de este tipo de estudios. Pero claro, los azúcares hay mucha más evidencia de muchos años, pero no significa que no vayamos a encontrar nada con los edulcorantes a largo plazo. Esto es lo mismo que, como puede ser llegar a ser lo mismo o que pasó, no consumamos grasas saturadas, pongamos las trans y después nos dimos cuenta que al final no había que ponerle las trans. Eh, entonces esto de la ciencia de la nutrición es muy compleja y ojalá que en algún momento tengamos una respuesta, pero a medida de precaución, siempre tratar de bajar el consumo y bajarle el dulzor. Si al final esto es De como ambos. Ujú. de sistema recompensa que queremos el dulzor.
Sí, tal cual. Y preferir el dulzor de, bueno, estamos en un ambiente de nutricionistas y de personas afines, pero de los alimentos naturales o mínimamente procesados, justamente como una mejor opción para acostumbrar el paladar de los niños y sobre todo en etapas tan tempranas de la vida. Así que les agradezco mucho a las tres. La grabación va a quedar disponible en la página de CESNI. La vamos a difundir y les vamos a hacer llegar a todos aquellos que se inscribieron el link para que puedan acceder. Y los invito a entrar a la página de CIAPEC y a la página de CESNI. Les recuerdo que CESNI es una organización no gubernamental y que pueden colaborar con nosotros a partir de la difusión y a partir también hay un botón en la página de colaboración. Así que quienes quieran sumar su contribución a CESNI están invitados a colaborar desde ese lugar. Les agradezco mucho por su tiempo y por haberse interesado en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao. Bueno. Hasta luego.